¿Saben que cada semana 23 mujeres cristianas son violadas, 8 cristianos son asesinados, 182 iglesias atacadas y 209 cristianos encarcelados por su fe cada semana? Bueno, pues estos son los espeluznantes datos que revela un informe, la Lista Mundial de la Persecución, publicada por la organización Puertas Abiertas Open Doors. Esto quiere decir, que os vamos a contar a continuación, que 1 de cada 8 cristianos es perseguido en el mundo. En total, 260 millones de cristianos se enfrentan ni más ni menos que a la persecución, a veces hasta la muerte, por seguir a Jesucristo. En 73 países los cristianos se enfrentan a problemas de presión alta o muy alta por su fe. Bueno, pues vamos a hablar de esta lista mundial de la persecución. Este es el programa de ayuda a la iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, que comienza ahora y se lo vamos a comentar. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, uno de los 4 seminaristas secuestrados en Nigeria hace unos días ha sido liberado. Pero ¿cómo viven este clima de tensión en el país africano? Los padres de Huma Yunus han pedido a la Corte Suprema de Pakistán que le devuelvan a su hija. La niña ha sido secuestrada, obligada a convertirse al Islam y a casarse con su secuestrador. Abrimos la mirada al martirio de San Sebastián a través de una escultura que presentamos en nuestra sección de arte. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos. Saludos amigos, bienvenidos al programa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, perseguidos pero no olvidados. Y efectivamente vamos a hablar hoy del fenómeno de la persecución de nuestros hermanos cristianos en todo el mundo, gracias a la organización de nuestros amigos, de nuestros hermanos Open Doors, Puertas Abiertas, una organización de cristianos evangélicos que cada año publican la Lista Mundial de la Persecución. Y hoy nos acompaña para entender más este fenómeno y dónde está produciendo esta persecución de nuestros amigos cristianos. Nos acompaña, como digo, Tate Blake, que es el director de Puertas Abiertas en España, y nos va a contar, pues, los principales datos, las principales conclusiones de esta Lista Mundial de la Persecución. Muy bienvenido, Ted. Pues muchas gracias. Cada año publicáis esta Lista Mundial de la Persecución, Open Doors, Puertas Abiertas en España, en el que cada año la persecución se agrava contra los cristianos en todo el mundo, en las 4 esquinas del planeta. Eso es. Estamos viendo un crecimiento significativo en la persecución. Este año hemos publicado una cifra de 260 millones de cristianos que se enfrentan a la persecución en el mundo. Esos 260 millones viven en los 50 países primeros en la lista mundial de la persecución. Hay otros 23 países que también sufren persecución a un nivel inferior, pero siguen estando en un nivel alto de persecución. Por lo tanto, si sumamos los 73 países en conjunto, hablamos de más de 300 millones de cristianos, que esto nos da la cifra de 1 de cada 8 cristianos en el mundo sufren persecución. Hoy, en enero del 2020, no estamos hablando de hace siglos, de cuando se perseguía a los cristianos en el Coliseo Romano. Hoy 1 de cada 8 cristianos sufre brutal persecución en estos momentos, contemporáneos a nosotros. En este programa, Ted, no nos queremos olvidar de todos estos perseguidos. Por eso queríamos contar con el análisis que hacéis vosotros en esta Lista Mundial de la Persecución. Habéis clasificado los 50 países más peligrosos para vivir la fe cristiana. Eso es. ¿Quién está en el primer número? Que aunque supongo que sé quién es, nuestros espectadores no saben que ¿cuántos años lleva en el número 1
Corea del Norte es el número 1 ya desde hace 18 años, desde el año 2002. Lidera la persecución de cristianos. Es muy interesante, hace 10 años era el único país que estaba en el nivel de persecución extrema. A día de hoy tenemos 11 países en esa categoría de persecución extrema y es un indicador del incremento de la persecución que estamos viendo en todo el mundo. O sea, que hay 50 países analizados donde se ve cómo sufren los cristianos allí. Sí. En el número 1, Corea del Norte desde hace muchos años. Sí. Y además indica este informe, Ted, que allá donde hay persecución se ha agravado todavía más. Sí, exactamente. Si en el año 2002 Corea del Norte tenía alrededor de 80 y algunos puntos. Eso era ya entrando en el nivel extremo de persecución. Con 81 puntos o más sobre 100 indica que es un nivel extremo de persecución para ese país. Era el único país que estaba en esa posición. Ahora hay 11 países que están con 81 puntos o más en el nivel de persecución, que eso quiere decir que hay 11 países que sufren una persecución extrema. Y eso quiere decir que no hay libertad para vivir la vida como un cristiano. Se tiene que esconder esa fe cristiana para no sufrir consecuencias tremendas en la vida de esa persona, que puede significar la muerte, puede significar el encarcelamiento, puede ser llevado a un campo de reeducación, ya sea comunista o sea islamista, hay diferentes consecuencias, pero siempre son muy graves las consecuencias. Ted, ¿cómo elaboráis esta lista? ¿Cómo sacáis la conclusión de que en estos 50 países llevar una cruz, una Biblia, ir a un oficio religioso, a una Eucaristía el domingo te puede suponer la muerte? Desde el año 1955, estamos trabajando en los países donde hay persecución. Hemos visto la necesidad de saber dónde está pasando el mayor índice de persecución para saber quién tiene la mayor necesidad. Nuestros recursos son limitados, por lo tanto tenemos que priorizar a quién vamos a atender y a quién podemos dejar sin atender. Por eso hemos empezado a trabajar esto de la lista de persecución más por una cuestión de información interna. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que era también un buen instrumento para ayudar a que el público en general entienda que los cristianos sufren persecución en todo el mundo y que es una cosa que es grave y además va en aumento. Y para poder ayudar a la gente a entender eso, pues lo que hemos hecho es publicar la lista de la persecución. Tenemos personas en 50 países o en 60 países y hacen una investigación, a veces en grupos, a veces con encuestas privadas, y luego se recopila toda la información para ir viendo, basado en 6 niveles diferentes de cuestiones de persecución, y al conjuntarlo todo vemos cuál es el nivel de persecución en cada país. Es un estudio muy complejo y muy profundo. Sí, un estudio, el de la Lista Mundial de la Persecución, que sirve de base para muchos observadores y muchos otros informes, como el de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la Libertad Religiosa en el Mundo, que será el próximo mes de noviembre o cuando salga. Desde luego el de Open Doors sirve también para la Secretaría de Estado norteamericana, que mira la libertad religiosa. Bueno, es uno de los grandes indicadores de que hay pocos sobre cómo sufre, ¿no?, una persona cuando es un derecho humano, ¿no?, el tener libertad de creencia, de pensamiento, de conciencia. Bueno, un derecho humano que está muy cuestionado, ¿no?, porque 15 millones de personas más perseguidas, como decimos, que el año pasado. Eso es. La tendencia es que hay luces rojas, ¿no?, a nivel planetario. Sí. Estamos viendo unas tendencias de que, por ejemplo, en el África subsahariana, ahí hay una tendencia del incremento del islamismo radical atacando a las iglesias, atacando a los cristianos. Vemos países como Nigeria, donde
de los casi 3.000 muertos que ha habido en el mundo este año pasado por el hecho de ser cristianos, 1.350 ocurrieron en Nigeria solamente. O sea, el mayor país donde más asesinatos de cristianos es Nigeria, en 2019. Sí, y lleva varios años liderando esta lista. Es uno de los países donde... Boko Haram, Fulani. Los ganaderos Fulani, el conjunto de los dos, Boko Haram ahora está haciendo un poco menos y además está saliendo a otros países como Camerún, como otros países vecinos, Níger, y está haciendo menos actividad dentro de Nigeria. Pero los ganaderos Fulani están siendo más violentos que lo que era Boko Haram. Entonces seguimos. Es un fenómeno nuevo el de los Fulani que no se conoce, ¿no? Sí, es una parte, como un resultado de las últimas elecciones que ha habido, donde el presidente surge de una de las tribus de los ganaderos Fulani y entonces les está dando libertad para llevar a cabo estas actividades y no se les pena por hacer esto contra los cristianos. En el caso de que si hay cristianos que contestan con violencia, entonces son enjuiciados rápidamente. Pero al revés no está ocurriendo. No pasa, al revés nunca pasa. Bueno, aquí sabemos mucho en este programa de Perseguidos pero no olvidados. Nuestra audiencia te sabe mucho de lo que está pasando efectivamente en Nigeria con estos fulanis, madre mía. Mayor número de cristianos fallecidos, asesinados en Nigeria. Bueno, estamos hablando de la lista mundial de la persecución, que aunque estos ataques son los más destacados, los de Nigeria, ya sabemos que Corea del Norte está en el número 1, Afganistán, Somalia, Libia están siempre en el top 10, donde la situación es incluso peor en estos países que han sufrido atentados pues más directos, ¿no? Puede ser una persecución a lo mejor más soterrada, ¿no? Una asfixia más personal, ¿no? Un acoso más directo. Bueno, vamos a ver un vídeo donde resumimos las principales conclusiones de la lista mundial de la persecución de Open Doors. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad hacia los creyentes proviene de la presión de los gobiernos autoritarios, como del radicalismo religioso e incluso de la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda uno de los agentes de la persecución que más predomina en diversas regiones, como en Oriente Medio, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En el África subsahariana, los cristianos soportan los ataques más violentos liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y Al-Shabaab. En algunos países del continente asiático, la ideología comunista define las acciones de las clases dirigentes, siendo base de gobiernos dictatoriales como el de Corea del Norte. Este es el país más peligroso para ser cristiano de todo el mundo. En India, el nacionalismo exacerbado ha fomentado los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato a los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar de India a los discípulos de Jesús. Aunque parezca difícil de creer, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde afecta principalmente a los creyentes de las comunidades rurales sin recursos o a aquellos pertenecientes a alguna de las tribus indígenas que existen en el país. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la Iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como lo hace la violencia y el número de cristianos e iglesias atacadas. Bueno, hay muchísimas conclusiones, muchísimo de qué hablar, de desmenuzar. Bueno, me llama la atención el tema de la India, ¿no? Aquí lo hemos comentado también en este programa. Un país que tiene una fama de pacifista, un país donde parece que todo es armonía, o es la visión que nos llega acá en Occidente, ¿no? Y sin embargo está entre los 10 países más difíciles para vivir libremente la fe. Sí. ¿Qué está pasando en la India? India es la democracia más grande del mundo.
1.200 o 1.300 millones de habitantes en una democracia. Ahora, cuando gana el partido BJP, que es un partido que fomenta el nacionalismo religioso, eso significa que se está intentando unir la idea de que si yo soy un ciudadano de la India, un indio, pues también soy de la religión hindú. Por lo tanto, ser indio y ser hindú es lo mismo. Eso significa que si no soy hindú, no tengo espacio para vivir en este país. Y esto es lo que se está fomentando en todo lo que es el territorio de la India. Y por eso, pues ahora, este año pasado, hemos podido contar 447 incidencias violentos contra los cristianos en India. Madre mía, estamos hablando de... Claro, no se puede ser indio y ser cristiano, no se puede ser indio y ser budista, o indio y ser... Porque es un país plurireligioso, está los cristianos, aunque son minoría, que están más en las castas más bajas, pero también hay musulmanes, también hay budistas. Hindúes y hay otras religiones sí, también. Efectivamente, ¿no? Sí, hay religiones más toleradas y religiones menos toleradas. El cristianismo y el islam son los menos tolerados en India. Y por eso es necesario también reconocer que el cristianismo no es la única religión que se persigue en el mundo. Ahora, también es verdad que los estudios que nosotros tenemos reflejan que el cristianismo sí es la religión más perseguida en el mundo, aunque no hay ningún estudio de otras religiones similar al que se hace, como el nuestro, para poder equiparar y de hacer un estudio claro de quién sufre más persecución en ese contexto. Pero en la situación en la India, los cristianos no tienen lugar para vivir allí y se está haciendo toda una serie de actividades para ir limitando la capacidad de funcionar en este país. No se está permitiendo que se aporte dinero desde fuera del país a ONGs en India. Se están cerrando ONGs cristianas por todas partes, hospitales, colegios... No pueden entrar misioneros extranjeros, o sea, un misionero español no lo tiene muy difícil o un pastor protestante evangélico no puede entrar y salir perfectamente de la India para acompañar a las comunidades. Y luego la situación de la ley anticonversión, que luego también es lo mismo que nos pasa con el Islam. Uno puede convertirse de cristiano en hindú sin problema alguno, pero si se convierte de hindú a cristiano, entonces ya tenemos problemas. Peligro. Y hay personas que son llevadas a juicio, encarceladas por haber ayudado a una persona a convertirse del hinduismo al cristianismo. Y estas son algunas de las circunstancias que estamos viendo en este país. Bueno, también se han identificado algunas tendencias en esta presión que son muy representativas para conocer la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, como estamos hablando. Blanca Ruiz Antón nos lo va a comentar a continuación. Así es, Raquel. Según la investigación realizada por Open Doors, que ha dado lugar a la lista de persecución mundial, se detectan 5 tendencias principales, como son la violencia islámica radical en los países más débiles del África subsahariana. Después de la destitución forzosa del presidente de Libia, Muammar el Gaddafi, el vacío de poder generado alimentó una ola de influencia islámica que, respaldada por intereses económicos de tráfico de armas, drogas y crimen organizado, se extendió a lo largo del África subsahariana. En los países más débiles o frágiles, donde los poderes legislativos, ejecutivos o judiciales actúan sin efectividad, la población de cristianos sufre una situación de vulnerabilidad debido a la desprotección que existe por parte de sus gobiernos. La segunda tendencia está relacionada con la extensión de la violencia islámica a lo largo del sur y sudeste asiático, que ha dado lugar a ataques como los que se sufrieron en Sri Lanka o Filipinas. En tercer lugar, se encuentra la expansión del crimen organizado que acosa a los cristianos que se oponen, especialmente en América Latina, donde el colapso de algunas estructuras gubernamentales, junto con la desconfianza generalizada en las autoridades, ha causado un malestar social muy grande que, unido a la permisividad que favorecen los grupos criminales y las milicias organizadas, hacen que estos actúen con impunidad, incrementando la vulnerabilidad de la Iglesia y de sus líderes.
En cuarto lugar, han detectado el riesgo a una persecución en el área digital con el consiguiente aumento de la vigilancia estatal, como es el caso que se sufre especialmente en China y en la India, donde los cristianos son considerados como agentes occidentales. Y la inversión económica internacional, especialmente de las ONGs, está muy investigada de cerca. Y por último, la continua desaparición de cristianos en Irak y Siria por la situación de inestabilidad. Los 9 años de guerra civil en Siria y los años de conflicto en Irak han devastado las comunidades cristianas y todavía hoy continúan haciéndolo. Gracias, Blanca. Ted, dentro de este área que comentaba Blanca Luisantón ahora mismo, del área subsahariana, donde los estados son muy débiles, que son pasto para este yihadismo radical, Burkina Faso, un país que aquí lo hemos comentado muchas veces, se dispara, ¿no? Creo que estaba muy abajo y ahora se encuentra entre los 23 países, ¿no?, más peligrosos. Sí, Burkina Faso no estaba entre los 50 primeros países de la lista del año pasado, del año 2019. Ni siquiera. No estaba en esa lista. Y ahora ha pasado de no estar en la lista a la posición 28. O sea que ha tenido una escalada enorme en este año. Y esto se debe en gran parte a 50 personas que han sido asesinadas por el hecho de ser cristianos. Tenemos que poner énfasis en esto. Siempre cuando una persona muere no es porque estaba en un sitio equivocado en el momento equivocado, sino que se ha ido a por esa persona porque es una persona cristiana y porque no se tolera que ese cristiano esté allí. Y luego también ha habido secuestros de familiares de los líderes cristianos, ha habido también la quema de iglesias y alguna otra ataque contra las propiedades de los cristianos. Entonces, estamos viendo un incremento de un país que tenía un nivel bastante amplio de tolerancia en su país acerca de la religión, pues ahora está siendo un país muy intolerante con el cristianismo. Bueno, esta lista mundial de la persecución pues toma nota de todo lo peligroso, pero hay una buena noticia en este 2019, ¿no? Sí. Asia Bibi, nuestra cristiana de Pakistán, que fue liberada, como recordarán, una cristiana que estuvo encarcelada durante casi 10 años por la famosa ley de la blasfemia, este supuesto delito que no había cometido finalmente, bueno, y que ha sido liberada. Aparte de Asia Bibi, ¿alguna otra noticia positiva? Pues hubo en Kenia, creo que fue, un incidente en el que un grupo terrorista iba a atacar a un grupo de cristianos y en ese caso algunos musulmanes se levantaron y defendieron a los cristianos y los protegieron para evitar ese ataque. Y que es una de las cosas que normalmente no ocurre y pues teniendo eso como un incidente positivo pues también es otra buena noticia. Open Doors, esta organización de nuestros hermanos evangélicos, ¿tiene alguna noticia del paradero más allá de que está en Canadá, de Asia Bibi? Pues la verdad es que yo no tengo ninguna noticia y creo que se está manteniendo esa noticia lo más secreto posible, porque hay ese deseo de parte de los líderes musulmanes radicales de Pakistán de que ella muera. Para ellos, ella ha recibido ya la sentencia de muerte. Y entonces, si el gobierno no ha ejecutado esa sentencia de muerte, ellos lo quieren hacer. Entonces, aunque ella esté fuera de Pakistán, eso sí no deja de ser una realidad de que ellos quieren que ella muera. Bueno, o sea que cuanto menos se sepa de Asia Bibi, mejor para ella, para su familia y para todas las comunidades cristianas de Pakistán, porque a veces lo que pasa a lo mejor en Canadá repercute luego en Lahore o en Islamabad o en cualquier país. Hay que tener mucha cautela. Por último, Ted, habláis en la lista mundial de la persecución de un acoso o del peligro digital. ¿Qué queréis decir con lo que está pasando en dos países, en China y en India, en el ámbito digital? Porque la persecución a veces no es solamente que te peguen un tiro, ¿no? No, la persecución digital se trata de un sistema de desarrollo de reconocimiento facial de las personas. Y por medio de ese reconocimiento facial lo que se hace es que se reconoce a las personas que van entrando en las iglesias. No hace falta poner un policía allí para vigilar, con la cámara ya se va registrando los nombres de los que van entrando y cuando se quiera
llevar a cabo una acción contra ellos por el hecho de que están asistiendo a una iglesia, pues entonces se les puede perseguir. Lo que está ocurriendo también es material que se publica en Internet para favorecer o facilitar el discipulado de cristianos en diferentes zonas más rurales o más difíciles de acceder. Pues también el gobierno está vigilando estas cosas y está intentando eliminar la presencia de este material que se usa para hacer el discipulado de cristianos nuevos. Por lo tanto, es un elemento más que facilita y amplía el control del gobierno sobre la población y dificulta la vida. Y lo que antes ha habido de iglesia clandestina, sobre todo en China, pues con esta nueva tecnología es cada vez más difícil tener una iglesia clandestina, porque la capacidad de seguimiento de las personas es muchísimo mayor que antes. Pues cuánto hemos aprendido, Ted. Muchísimas gracias. Ted Blake, director de la organización Puertas Abiertas en España, Open Doors a nivel internacional, que cada año, todos los años, elabora pues una lista mundial de la persecución donde analizan los 50 países más peligrosos para los que seguimos a Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros y por explicárnoslo tan bien, y enhorabuena por este trabajo. Pues un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder dar a conocer esta realidad aquí en 13TV. Una organización que también, como ayuda ilimitada, trabaja para sostener a los cristianos en todo el mundo. Bueno, a nivel planetario ya sabemos estos datos, pero vamos a continuar a contar ahora pues las noticias de esta última semana, de estos últimos 7 días. Las noticias que nadie cuentan, que no aparecen en los medios de comunicación, sobre los que sufren por Jesús. Blanca Ruiz Antón nos lo va a resumir a continuación. Cuando quieras, Blanca. Hola Raquel, hoy comenzamos en Nigeria. La semana pasada les contábamos el secuestro de 4 seminaristas del Seminario Menor del Buen Pastor de Kaduna, de los que todavía no se tenía noticia. Pues bien, el domingo uno de ellos fue liberado. Se le encontró en la carretera que une Kaduna con Abuya. Ante esta situación, el sacerdote Joseph Bature Fidelis nos explica desde Nigeria la situación que viven los cristianos allí. Nosotros, los cristianos en Nigeria, estamos siendo perseguidos. Pero la realidad es que el sufrimiento en estos días ha aumentado y empeorado. Desde el vídeo que se publicó el 26 de diciembre, en el que se veía la muerte de 11 cristianos, casi todos los días muere un cristiano. Ya sea en las calles de Maiduguri, como en los caminos que salen de nuestra ciudad. Porque los pueblos están dispersos. Vivimos en Maiduguri como prisioneros. Es muy difícil salir de la ciudad y hacer actividades, y estamos en peligro de ser exterminados. Y todo esto sucede en silencio. Este sacerdote nigeriano también pidió ayuda a los gobiernos de las naciones europeas para que animen o presionen al gobierno de Nigeria para que defienda a los cristianos del país que están sufriendo esta persecución. Y seguimos con una triste noticia. El padre Jeff Hollanders es el primer misionero asesinado en el año 2020. Él era belga, vivía desde hace 55 años en Sudáfrica y tenía 82 años. Pertenecía a los misioneros oblatos de María Inmaculada. Unos ladrones asaltaron su casa cuando volvía de celebrar misa. Su diócesis sufría una oleada de robos de la que el padre Jeff había puesto al tanto ya a su obispo el pasado mes de diciembre. Y hace unas semanas ya le traíamos el caso de la joven Uma Yunus, una niña de apenas 14 años que ha sido secuestrada, obligada a convertirse al Islam y a casarse con su secuestrador. Sus padres han llevado este caso ante la Corte Suprema de Pakistán para que su hija le sea devuelta. La madre de Uma pedía recientemente ayuda para que se haga justicia y le devuelvan a su hija. Y por último les traemos una sorprendente historia de cómo la Iglesia en la India está ayudando a los cristianos en Irak. Aquí se lo contamos. Es el primer obispo de la diócesis más grande de la India, la de Shamshabad, que comprende 23 estados del país e incluso 2 islas. Es una eparquía de rito siro-malabar creada hace 2 años por Francisco para fortalecer la unidad entre los cristianos indios.
La diócesis de Monseñor Rafael Tatil también tiene otra misión: ocuparse de los migrantes y de quienes más sufren, no solo dentro de las fronteras indias. Por eso, varios de sus miembros han viajado a Irak para socorrer a los cristianos de ese país. El rito siro-malabar debe mucho a la Iglesia caldea. Cuando el patriarca caldeo nos visitó y supimos de las dificultades que está atravesando la Iglesia caldea, nos pidió que enviásemos misioneros a Irak. Aceptamos y enviamos muchos sacerdotes y religiosas para hacerse cargo de las necesidades de esta Iglesia. Este lazo que une a la Iglesia caldea con la Iglesia india proviene del siglo I, gracias al apóstol Tomás. En ambos países los cristianos son minoría y, por tanto, una población que muy a menudo se ve privada de sus derechos. En la India, la Iglesia trabaja por promover el respeto y la dignidad de la población más pobre, que en muchas ocasiones es la cristiana. El sistema de castas es cosa del pasado, pero no lo es la mentalidad clasista. En Kerala, de mayoría cristiana, si alguien se refiere a la casta de un hombre puede ser procesado. Ese sentido de igualdad está presente y es posible que sea gracias a la presencia cristiana. Pero en otros lugares, pese a que está prohibido constitucionalmente, la mentalidad de castas sigue existiendo. La Constitución no puede cambiar la mentalidad. No digo que exista hoy en día el sistema de castas en la India, no directamente, pero sí su influencia. Una visita del Papa a la India sería un signo de enorme esperanza para la pequeña población cristiana de apenas poco más del 2% en un país de mayoría hindú, con 1.340 millones de personas. Bueno, como saben, este 20 de enero se ha celebrado el martirio de San Sebastián. Por eso, en este programa, nuestro experto en arte, Carlos Colom, nos trae el cuadro del martirio de este santo, pintado por Berruguete y que se encuentra en el Museo de Escultura de Valladolid. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis hoy? Pues nada, hoy os traigo una escultura de Berruguete, un escultor palentino del siglo XVI, se llama Martirio de San Sebastián y está en el Museo de Escultura de Valladolid. Esta escultura de Berruguete representa el martirio de San Sebastián. ¿Y quién era San Sebastián? San Sebastián fue un soldado romano convertido al cristianismo que en el siglo IV es apresado y le tiran muchísimas flechas para matarlo. Lo dejan medio muerto en lo que es la Vía Apia, pero él logra salvarse y más tarde se vuelve a presentar ante el emperador, que entonces sí ya lo mata del todo. Está enterrado en este momento en la Vía Apia, donde hay una capilla, que es la capilla de San Sebastián, y se venera por toda Europa. Berruguete lo que quiso hacer aquí con este escorzo, veis la pierna, los brazos, es mostrar el dolor de ese martirio, el dolor que sufrió San Sebastián por Cristo, tal y como sufren hoy en día los cristianos perseguidos. Gracias, Carlos Colón. Hacemos una pequeñísima pauta y seguimos contándoles más historias aquí en Perseguidos pero no olvidados. Bueno, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados, acaba esta semana. Ya saben que si quieren consultar todas nuestras historias, nuestros vídeos, la actualidad de nuestros hermanos que sufren por su fe, bueno, pues consulten nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus comentarios, sus opiniones, que desde luego no van a ser para nada indiferentes. En nuestro perfil de Facebook, Twitter, unas fotos preciosas de Instagram, o cojan el teléfono, llamen al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 para lo que quieran. Y nos despedimos, como siempre, cada semana, pues con los cristianos en algún país de estos peligrosos. Nos vamos a Nigeria. Estos cristianos, como les contábamos antes, están siendo muy perseguidos y masacrados. Bueno, pues bien, ellos no pierden la alegría y la fe. Incluso aseguran que rezan cada día por todos ustedes, por cada uno de nosotros. Con ellos nos despedimos. Hasta la semana que viene, amigos. Estamos muy agradecidos por las ayudas de ACN.
Habéis sido un grandísimo apoyo, especialmente en estos momentos tan difíciles de persecución y de sufrimiento. Nos habéis ayudado con vuestras oraciones y de otras muchas formas para que la gente pueda vivir. Es un claro testimonio de los esfuerzos de vuestra generosidad y solidaridad con nosotros. Un regalo que tenemos es la fe, porque a pesar de la persecución, destrucción y el asesinato, la fe de nuestro pueblo permanece intacta. Rezamos en todas las misas por vosotros, y eso nos hará permanecer unidos como hermanos en la fe.